Buenos días, feliz sábado. Sean todos bienvenidos a esta casa de adoración, esperando que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté con nosotros en esta hora. En pantalla vamos a estar compartiendo con ustedes las citas y los textos bíblicos están disponibles para cada uno de ustedes. Asimismo, cualquier inquietud, pregunta, pueden comunicarse con un servidor que está más que dispuesto a colaborarle con esto. Tal como leyó nuestro hermano, nuestra cita bíblica la encontramos en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En esta cita el apóstol Juan nos describe la iglesia del tiempo del fin, es decir, a partir de 1798, que es cuando inicia el tiempo del fin. Y aquí nos indica que esta iglesia estaría caracterizada por dos cosas. Número uno, obedece los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos tal y cual como Dios lo dio. No como el hombre lo ha adulterado y lo ha interpretado, sino como Dios lo ha dado, su santa y bendita ley. Pero también tienen algo más. Tienen el testimonio de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, o esta tarde más bien. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Yo quisiera que alguien me diga qué entiende como el testimonio de Jesucristo. ¿Alguien? Gracias, hermano Ronquillo. Gloria a Dios. Doy gloria a Dios. El hermano Ronquillo dijo una respuesta adventista, tradicional, pero bíblica. Apocalipsis 19:10 nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Bien, así que vamos a ver hoy qué es el testimonio de Jesucristo. Ya el hermano Ronquillo dio la respuesta bíblica, es el espíritu de la profecía. Vamos a darle más detalle a este asunto. Y vamos a empezar yendo al texto original. ¿Por qué voy al texto original? Para yo ver si la versión bíblica que nosotros tenemos está en armonía con el texto original. Se recomienda que a la hora de usted estudiar la Biblia de una manera seria y responsable, usted lea varias versiones bíblicas. Yo leí varias versiones y hay versiones bíblicas que se van muy lejos del original. Así que también lo ideal es que a la hora de usted estudiar, digo, con seriedad, si quiere estudiarlo serio, es que se vaya a estos recursos que nosotros contamos. Y en el texto original, la primera línea es la escritura en griego, la segunda es la transliteración, jo marturía Jesu. Palabrita por palabrita dice, tienen el testimonio Jesús. No dice Jesucristo, pero el Jesús que se refiere es a Jesucristo. Así que partiendo de ahí vemos que tenemos una traducción bíblica muy aceptable porque va en armonía con lo original. Eso es lo que dice originalmente el texto. Vamos a hacer entonces un análisis gramatical bíblico para que podamos desarrollar bien qué es exactamente el testimonio de Jesucristo. En otra ocasión que me inviten, vamos a desarrollar qué es el espíritu de la profecía. ¿A qué se refiere esa expresión? Esas son las citas donde usted va a encontrar la misma expresión, testimonio de Jesús. Son unas 7 citas que usted la encuentra en el mismo libro de Apocalipsis. Y la palabra clave aquí es la palabra testimonio. Usted puede buscar un diccionario en línea, una enciclopedia, lo que sea, pero yo le voy a dar un resumen de qué usted va a encontrar con la definición de la palabra testimonio. La palabra testimonio significa lo que un testigo declara. Si usted va a un tribunal, dice, pasa el testigo, diga, ¿qué fue lo que usted vio? Y todo lo que diga ese testigo se le llama testimonio. Quiere decir entonces que no puede haber un testimonio si no hay ¿qué? Si no hay un testigo. Entonces, ya que nuestra cita bíblica dice que el resto de la descendencia de la mujer tienen el testimonio de Jesús, ¿quién entonces es el testigo? ¿El remanente o Jesús? El remanente, dice Luis. ¿Alguien te dice algo diferente? Todos estamos unánimes. El remanente. Ok. Tenemos gramaticalmente 2 sujetos, el remanente y Jesús. Y tenemos la palabra testimonio, que ya vimos que no puede haber testimonio si no hay un testigo. ¿Cuál de los dos está ejerciendo como testigo? Y eso es lo que vamos a ver.
Haciendo un análisis gramatical, vemos que la expresión empieza con el verbo tener. Y vamos a ver que en la Biblia, y también nosotros hablamos así, a la hora de usted expresar de que alguien está hablando acerca de algo, usando la palabra testimonio, la otra palabra que usted va a usar no es la palabra tener, sino la palabra dar. Yo doy testimonio, o sea, yo hablo acerca de algo. Yo no digo yo tengo testimonio si yo quiero expresar que yo estoy hablando de alguien. Entonces, por eso, no puede estar refiriéndose, escúchame Luis, al remanente. Ahora, yo quiero aclarar algo. Con esto yo no estoy diciendo que el pueblo remanente no testifica acerca de Jesús. Óigame, si yo estoy diciendo eso, sáquenme a patada. No estoy diciendo eso. Sino que aquí en el texto específico, según ya vamos viendo, tiene que ser Jesús el testigo. ¿Por qué? Repito, porque a la hora de usted expresar, fulano está hablando acerca de algo, usted no va a decir, fulano tiene testimonio de fulano. Lo que usted dice, fulano da testimonio de tal cosa. Y eso lo vamos a ver en la misma Biblia, con los escritores bíblicos, para que veamos que esa es la manera como ellos se expresaban. Así que, ¿qué dice ahí? Dais, no dice así que tenéis. Así que dais testimonio contra vosotros mismos. O sea, así que ustedes hablan o declaran cosas en contra de ustedes. Pero fíjense que no usa el verbo tener. No dice así que tenéis testimonio. Y esto será ocasión para dar testimonio. Otra vez. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, o sea, para que hablase o declarase acerca de la luz. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, etcétera, etcétera. Y fíjense que aquí estoy con el apóstol Juan, que es el mismo apóstol que escribió Apocalipsis. También dio Juan testimonio. No dice que también tuvo Juan testimonio, sino que dio testimonio. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Yo no sé si ustedes están captando la idea. Recuerden que yo les dije que íbamos a hacer un análisis gramatical. Y a los jóvenes, para que vean la importancia de estudiar gramática. Aunque es un poco aburrido, pero yo creo que están captando la idea. En ningún momento hemos visto la palabra tener, en ninguna ocasión. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, etcétera, etcétera. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y nuevamente usted va a encontrar varias citas, y eso que ahorita borré 2 para no hacerlo tan largo, pero continuamente usted va a encontrar esto en la Biblia, usando el verbo dar y la palabra testimonio para expresar de que alguien está hablando algo acerca de algo o de alguien. Nuevamente, esta que la conocemos bien, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La otra forma que podría ocurrir es que la palabra testimonio se use en su modo verbal, es decir, como dice aquí, testificar. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y lo que vio y oyó, esto testifica. O sea, yo le estoy enseñando esto para que veamos cómo en la Biblia se usan las palabras para expresar, fulano de tal dijo esto acerca de esto. Puede ser testificar o testificamos o certifican o ha dado testimonio. Y lo otro es que usualmente se usa la preposición griega peri, que es traducida como acerca de, referente a, concerniente a o de. En este caso, que está subrayado allá, entonces los fariseos le dijeron, tú
das testimonio acerca. O sea, tú hablas acerca o referente a tal o cual cosa. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él, ¿qué dice ahí? Dará testimonio acerca. Están viendo la estructura gramatical. El verbo dar, la palabra testimonio, y luego puede también usarse la preposición acerca. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Nuevamente respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y esto es un poquito cansón, simplemente lo pongo repetitivamente para confirmar, tener la base de que no es una mera opinión o un versículo aislado y que todo lo demás es diferente. Y no voy a colocar todos los versículos que usted puede encontrar en la Biblia, pero continuamente usted va a ver que la estructura gramatical es esa, para referirse a que alguien está hablando algo acerca de alguien o de algo en especial. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y fíjense aquí que como que trabalengua, y del testimonio de Jesucristo. Él ha dado testimonio del testimonio de Jesucristo. Y parece un trabalengua porque cuando entendemos bien qué significa o a qué se refiere esa expresión testimonio de Jesucristo, ya se borra el trabalengua, ya usted lo entiende más claro, porque a él le parece raro como que Juan dio testimonio del testimonio de Jesucristo. Y de hecho, ahí ya le va dando a usted a entender que cuando se refiere testimonio de Jesucristo, no es que se habla acerca de Jesús, sino que el testimonio viene de Jesús. Por eso aquí dice que Juan dio testimonio de la palabra de Dios y dio testimonio de las declaraciones de Jesús. Eso es lo que quiere decir. Y fíjense, con estas dos que van a seguir, qué clarito está. Este es el testimonio de quien dice ahí. La mismita estructura gramatical, lo único que cambia es el nombre, que en vez de decir Jesús, dice Juan. Vamos a ver entonces si ahí, en ese contexto, va a decir algo acerca de Juan o de algo que Juan dijo. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: tú, ¿quién eres? Confesó. Ahí empieza el testimonio de Juan. La declaración de Juan fue, y lo negó, confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Eso que está en rojo es el testimonio, en este caso, de Juan. Eso fue lo que Juan declaró. Así que cuando vemos esa expresión, testimonio de fulano, no es que es algo que va a hablar acerca de él, sino algo que él habló. O sea, el testimonio le pertenece a él, proviene de él. Y fíjense aquí en Apocalipsis 22:16, está bien clarito. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio. Eso está bien claro. Para darles testimonio. Ese es el testimonio de Jesús, ahí está claro. Yo, Jesús, a través del ángel que le he enviado para darles testimonio. ¿Quién es el que da el testimonio? Jesús. Entonces, ¿el testimonio de quién es? A eso se refiere la expresión el testimonio de Jesús. Estas hubiesen sido las maneras en cómo el apóstol Juan hubiese escrito si él hubiese estado realmente diciendo que el remanente habla o dice cosas acerca de Jesús. Hubiese dicho, por ejemplo, los que guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. ¿Está ahí claro, verdad que sí? Y dan testimonio acerca de Jesús, y testifican de Jesús,
o guardan los mandamientos de Dios y testifican a Jesús o testifican acerca de Jesús. O finalmente, incluso usando el verbo tener, tienen testimonio y la preposición acerca de Jesús. Pero vimos que en el texto original incluso ninguna de esas maneras son las que el apóstol Juan usa. ¿Por qué? Porque Juan nos está refiriendo a que el remanente habla algo acerca de Jesús. En ese texto lo que está hablando es que el remanente tiene el testimonio que viene de Jesús. O sea que el remanente sirve como un receptáculo. O sea, él recibe el testimonio que viene de Jesús. Ya lo vimos en la cita anterior. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio. Ese es el testimonio de Jesús. Y en este caso, cuando usted lee el capítulo 1 y el versículo 1, nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para comunicar a sus siervos las cosas que han de acontecer pronto. Y lo ha declarado enviando su ángel al apóstol Juan. O sea, el Padre se lo comunica al Hijo, el Hijo al ángel, el ángel a Juan, y Juan ¿a quién? A la iglesia. Así que la iglesia del Asia Menor en ese tiempo podía decir, tenemos el testimonio de Jesús, que Él nos ha dado a través del apóstol Juan. Ahora una pregunta. Antes de escribirse el Apocalipsis, que ya acabamos de ver que es testimonio de Jesús, porque Él dice, yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio. Antes de escribirse el Apocalipsis, ¿la iglesia no tenía testimonio de Jesús? Claro que sí, claro que sí. Siempre ha habido, siempre ha habido. Entonces, cuando se escribe el Apocalipsis, ¿no habría alguna contradicción? Porque ya ellos tenían testimonio de Jesús. No podríamos decir, ya eso no se necesita más testimonio de Jesús, ya tenemos los evangelios, tenemos las cartas apostólicas. ¿Para qué el Apocalipsis? Debería entonces echar a un lado al Apocalipsis y sujetarnos a, ya tenemos el testimonio de Jesús, ¿para qué más? ¿Verdad que no? Porque ya vemos que la Biblia siguió, continuó dando el testimonio de Jesús. Como decía la hermana, siempre ha visto y verá testimonio de Jesús. Dios nos habla continuamente hasta que podamos verlo cara a cara y que nos hable directamente. Ahora, hay dos circunstancias en las que Jesús ha dado su testimonio a su pueblo. Una de ellas, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y aquí lo vemos en Hebreos 1:2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que una de las circunstancias en la que el pueblo de Dios ha recibido el testimonio de Jesús es cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y sus declaraciones, su testimonio, queda registrado en lo que nosotros conocemos hoy en día como los evangelios. Así que cuando usted toma, por ejemplo, el libro de Mateo, usted puede decir, esto es testimonio de Jesús. Porque ¿qué es lo que hay? Las declaraciones de Jesús. Entonces, simplemente que Mateo lo registró, pero las palabras que están ahí son de Jesús. Por eso es testimonio de Jesús. Igualmente el Apocalipsis también es testimonio de Jesús. Y de hecho, como veremos, toda la Biblia es el testimonio de Jesús. La otra circunstancia en la que nuestro Señor nos ha hablado es cuando Él no ha estado aquí en la tierra. Y si no ha estado aquí en la tierra, ¿en dónde ha estado? En el cielo. Y ahí podemos dividirlo en dos partes. Y voy a hacer una pregunta y espero que no se queden callados, porque esta mañana me asusté. Antes de Jesús encarnarse en María, ¿dónde estaba Él? Gloria a Dios. Esta mañana había un silencio y yo me asusté. Es como que no saben dónde estaba Jesús antes. En el cielo. Y después de su partida, ¿hacia dónde fue? A Júpiter, por ahí, o no sé. Al cielo. El Apocalipsis, cuando se escribió, ¿dónde estaba Jesús? En el cielo. Eso es para que vean un ejemplo de cómo, de las dos circunstancias, estando aquí en la tierra y estando en el cielo. Y vamos a entrar con la parte que quizás sea un poquito más difícil, que es la del testimonio de Jesús antes de su encarnación.
Dirá, ¿cómo? ¿Que Jesús habló antes de venir aquí a la tierra? Es la palabra de Dios la que dice así. Vamos a verlo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en qué? En espíritu. En el cual, ¿qué se refiere eso en el cual? En espíritu, gloria a Dios. En espíritu, ¿qué pasó? También fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí nos dice claramente que Cristo en espíritu, o algunas versiones dice por el espíritu, pero la misma idea, espíritu, predicó, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora yo quiero aclarar algo aquí. ¿Hay alguna visita en medio nuestro? Sí, hay visita. Bueno, para aclararle a ellos y a todos los demás. Cuando aquí dice que Cristo le predicó a los espíritus encarcelados, mis hermanos, y ese no es el tema de hoy, pero lo voy a aclarar resumidamente. No estamos hablando de que Cristo fue al infierno a hablarle a los que estaban perdidos. Número uno, la Biblia dice que cuando una persona fallece, no sabe nada. Y que su destino eterno queda sellado ahí, para vida eterna o para condenación perpetua. ¿Qué sentido tendría que Cristo vaya a predicarle al que ya Él ha destinado que está perdido? Contradice toda la Biblia. Y número dos, aquí se usa una figura literaria, retórica, se llama sinédocte, en el cual se toma una parte del todo para representar ese todo. Y usted dijo, wow, hermano, hizo así y así mismo me mareé. Por ejemplo, hay un versículo bíblico donde Jesús dice, el sábado fue hecho para el hombre y no para la mujer. Exacto, toman al hombre como representación de la humanidad, incluyendo el varón y a la hembra. El ser humano está compuesto de que, según la Biblia, hay dos elementos. ¿De qué? De espíritu. Ajá. Entonces, se puede tomar uno de esos componentes para referirse al todo. Y en este caso se usó la palabra espíritus. Usted va a buscar en las cartas de Pablo y en muchos de sus saludos dice que la paz de Cristo esté con su espíritu. Para referirse con usted. Alma viviente. En la Biblia se usa eso también, gracias Radamés, donde hablan, dicen por ejemplo, hubieron 8 almas. Dice, alma, entonces andaban como así, volando. No, se está refiriendo a la persona. Habían personas. Así que cuando ahí dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, estamos hablando que le predicó a quién? A personas vivas. ¿Y cuándo fue eso? Ahí lo dice. Los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Y cuándo fue ese tiempo? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. En los días de Noé. Mientras se preparaba el arca. 120 años de preparación, 120 años de tiempo de gracia, Cristo le predicó en espíritu. ¿Quiere el Señor que nosotros nos perdamos o nos salvemos? Nos salvemos. Así que el Señor intentó salvar a los antidiluvianos, ya que ellos, según la Biblia, nos dice que su pensamiento era continuamente lo bueno. Lo malo. Era tan malo que Dios tuvo que tomar la decisión de raerlo de la faz de la tierra. Pero antes de hacer el juicio, Dios, Cristo, a través de su Espíritu, predicó a esas personas encarceladas por las garras del enemigo. Como hoy en día que hay personas que están encarceladas, lo vemos caminando por la calle y como yo digo, son muertos vivientes. Porque sin Cristo, mis hermanos, estamos muertos ya. No es que vamos a morir, que ya estamos muertos. Amén, exactamente. Dice Luis que la palabra de Dios nos dice que en los tiempos finales serán como en los días de Noé.
Sigue diciendo aquí el apóstol Pedro, y esto se complementa con el texto anterior, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Qué significa pregonar? Hablar, anunciar, predicar. ¿Y qué predicaba él? Justicia. ¿Qué significa eso que predicaba justicia? Ah, me hicieron daño. Yo quiero justicia. Exactamente. Predicando arrepentimiento. Arrepentíos, como dice la hermana. Eso, igual que Juan el Bautista. Arrepentíos para que podáis ser salvos. Ese era el mensaje de Noé. Pero ¿quién predicaba ahí realmente? Lo vimos allá atrás. Cristo predicó a los antediluvianos a través de Noé. O sea que Cristo nos habló a través de sus siervos los profetas. Que no era un profeta. Ajá, pero si a usted le van a decir que va a caer un diluvio, que lo construya de tal manera y tal manera, no va a ser usted un profeta. Y, ajá, y los animales y toda esa cosa, claro que si no era un profeta. Y fíjense aquí como dice Pedro, sigue diciendo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba a quién. El Espíritu de Cristo, que sigue, en ellos. ¿Y quiénes son ellos? Lean arriba, aprendan. Los profetas. El Espíritu de Cristo estando en los profetas. Ya lo vimos con Noé. Cristo nos habla a través de los profetas. Ahí lo dice claramente, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El cual, ¿qué se refiere el cual? El Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea que el Espíritu de Cristo les reveló a los profetas los sufrimientos que iba a pasar el Mesías y las glorias que vendrían después. Y en base a eso, ellos mismos, al estilo Daniel, porque a veces uno dice, bueno, pero si es profeta no necesita estudiar la Biblia. Ajá. Busque a Daniel, ahí anda Daniel buscando, y que esto es día por año, es literal, ¿cómo será este asunto? No, estos profetas indagaron, investigaron, el Espíritu de Cristo me dijo tal cosa, pero ¿y cuándo será esto? ¿Y cómo será esto? ¿Y qué sigue diciendo el texto? A estos se les reveló. ¿Quién les reveló? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Así que nuevamente aquí el texto nos indica que los profetas, antes de Cristo encarnarse, hablaban por Cristo. O sea, Cristo hablaba a través de ellos. Ellos eran sus portavoces. Y así el pueblo antiguo pudo tener el testimonio de Jesús. Recuerden que ese es el tema. Ese es el testimonio de Jesús. Ya vimos cuando Él vino aquí a la tierra y la otra parte cuando se fue al cielo. Cuando volvió aquí nos dice, os he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, ¿quién es el Consolador? ¿Lo dice? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que Él daría el testimonio de Jesús, porque dice aquí que le va a recordar lo que yo ya le he dicho. O sea que el Espíritu Santo está ejerciendo como que hay, como un mensajero. Dice, ¿cómo? Como un mensajero. La palabra de Dios dice aquí, aún tengo muchas cosas, dice Jesús, muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y entonces nos quedamos sin esas muchas cosas que tenía que decirnos. Porque si se fue, ¿y ahora? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús nos está diciendo que hay más cosas que Él tiene que decir, pero no se da la ocasión para decirla. Y Él tiene que irse ya, porque está hablando ahí cuando Él se vaya. Entonces, ¿quién la iba a decir?
el Espíritu Santo. Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí eso fue lo que dijo allá atrás. Hablará todo lo que oyere. Y no por su propia cuenta. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere. Y como dice aquí Jesús, tomará de lo que es mío y se los hará saber. Jesús tenía muchas cosas más que decirnos, pero ya tenía que ir al cielo. Y no solo eso, que el pueblo de Dios en ese tiempo no estaba en condición. No tenía condición espiritual o mental para poder recibir lo que él tenía que decirle. Así que el ministerio en ese caso tenía que seguir por el Espíritu Santo. O sea, yo le voy a decir esas cosas. Obviamente yo no voy a estar aquí, pero el Espíritu Santo tomará lo que es mío, lo que yo tengo que decirle, él lo escuchará y se los hará saber. Ese es el testimonio de ¿quién? De Cristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién envió el ángel? Jesús. Y fíjense aquí cómo le llaman a Jesús, o para confirmar lo que estamos diciendo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Quién dijimos que envió el ángel? Y miren cómo le llaman aquí a Jesús. El Dios de los espíritus de los profetas. El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Esta es la versión Dios habla hoy. Me gusta cómo lo traducía y por eso la quise poner. El Señor, el mismo Dios que inspira a los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que va a suceder pronto. Fíjense lo que nos está diciendo Juan aquí, que Cristo inspira a los profetas. Pero eso ya lo vimos, porque el Espíritu de Cristo está en los profetas. Él nos dijo que el Espíritu Santo nos haría saber, tomaría lo que es de Cristo y nos lo daría. Que Él ha enviado su ángel para darle testimonio a las iglesias. Así que ya sea a través del Espíritu Santo o enviando un ángel que le declare a una persona seleccionada, es la manera como el pueblo de Dios ha recibido el testimonio de Jesús. El Espíritu Santo dota a una persona para recibir visiones, sueños o escuchar la voz de Dios. Y lo que recibe tiene la comisión de transmitirlo, así sea que le guste o no le guste a la gente. El espíritu de profecía, yo no voy a entrar mucho en eso, yo dije que es un tema aparte, pero aquí lo que dijo nuestro hermano Ronquillo. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Pero el ángel me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. A ver, esa palabrita ahí, consiervo. Si yo soy abogado y Luis es doctor en medicina, ¿somos consiervos? No. Ahora, si yo soy doctor y Luis es doctor, ¿somos consiervos? Sí, tenemos la misma función. Colegas, como decimos, colegas. Quiere decir que el ángel, los hermanos de Juan y Juan son colegas. O sea, tienen un mismo servicio, una misma labor. ¿Y cuál es la labor de los ángeles en este sentido? Comunicar la palabra de Dios. Ahora, estos hermanos de Juan no es la iglesia entera, porque ahí especifica quién. Los que retienen el testimonio de Jesús. Y ya vimos que el testimonio de Jesús es ese testimonio que Cristo nos da a través de quién? Del Espíritu Santo, dotando a una persona que le llamamos
profeta. O sea que los hermanos de Juan que retienen el testimonio de Jesús son ¿qué? Profetas. Ahí lo dice, mírenlo. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. No estoy repitiendo la cita, esta es otra cita. No lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. O sea que los que retienen el testimonio de Jesús son los profetas. Aquí hay una cita, es de un erudito bíblico luterano, no adventista, para que nadie diga, bueno, es una interpretación adventista que usted está dando. No, estamos estudiando la Biblia abiertamente. Y ahí está la fuente donde usted puede conseguir este artículo. Dice aquí el comentarista Hernan Straman, de acuerdo con el paralelo de Apocalipsis 22:9, que fue el que leímos ahí, los hermanos a quienes se refiere no son los creyentes en general, sino los profetas. También aquí están caracterizados como tales. Este es el punto de Apocalipsis 19:10c, cuando dice del testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, o que retienen el testimonio de Jesús. Si ellos tienen el marturía Jesús, que significa testimonio de Jesús, entonces tienen el espíritu de profecía. Es decir, son profetas. Y como los tales están sujetos o están junto a lo divino, que es un profeta, como el ángel que sencillamente está al servicio del marturía Jesús o el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Repito nuevamente, la próxima vez que me inviten, vamos a estudiar aparte la expresión espíritu de la profecía. Pero uno puede darse cuenta y dice, bueno, es testimonio de Jesús, espíritu, profecía. Ok, entonces quiere decir que el testimonio de Jesús tiene que ver con profecía y tiene que ver con espíritu. O sea, leyendo simplemente ahí, usted va notando el contexto y dice, bueno, pues tiene que tener una relación. Y es lo que hemos estado viendo en toda esta tarde. Me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo, no hagas eso, pues yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú y tus hermanos que siguen fieles al testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues ese testimonio de Jesús, ¿qué dice ahí? Es el que inspira a los profetas. Esta es la versión Dios habla hoy. Yo sé que leímos el texto, pero me gustó esa traducción. Es decir, mis hermanos, que aquí cuando nos habla de que el remanente obedece los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, tener el testimonio de Jesús es que ese pueblo del tiempo del fin tiene el don profético. Ya lo acabamos de ver. El testimonio de Jesús es el testimonio que Cristo nos da. Estuvo aquí en la tierra, pero cuando no ha estado, y estamos hablando de la iglesia del tiempo del fin. Obviamente Cristo no está aquí, pero ya vimos que Cristo nos habla a través del Espíritu Santo y a través de un ángel que manda, el cual elige Dios. No es que usted va a la universidad a estudiar para ser profeta, como algunos hermanos dicen por ahí, sino que Dios elige a quién le va a dar su testimonio. Como lo hizo aquí, Apocalipsis dice, la revelación de Dios, de Jesucristo, que Dios le dio para comunicar a sus siervos, o sea, a la iglesia, lo que ha de acontecer pronto. Y lo hizo, o sea, le comunicó a la iglesia, enviando un ángel a Juan, no a cada miembro de la iglesia. Así no funciona. Usted no va a ver eso nunca en la Biblia. En una ocasión pasó algo con Moisés, en los tiempos de Moisés, que hubieron 70 ancianos que recibieron el don de profecía. Y Josué fue a quejarse con Moisés y le dice, oye, pero mándalo a callar. Hay 70 hombres ahí profetizando. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? No, pero ojalá fuéramos todos profetas. Todos. Pero la realidad es que no todos somos profetas. Dios no nos ha elegido a todos con un mensaje directo y específico para ir a proclamarlo. Vamos a dejar el tema aquí, para no alargarlo más. Ya en otra ocasión podemos seguir con la serie y así todos vamos a ser más que bendecidos.